Saludos hermanos, vamos a compartir una lección muy importante con el título un poco desafiante. El título es ¿estás con Dios o en contra de Dios? Claro que al mirar un título así cualquier persona diría pues nadie está en contra de Dios. Yo no estoy en contra de Dios, estoy con Dios. Pero sin embargo vamos a ver que la forma en que Dios lo mira es diferente de como nosotros lo miramos. Y hay veces, aunque no lo decimos con palabras, pero nuestra vida o nuestras acciones nos ponen en oposición a Dios o nos ponen en contra de Dios. Hay muchos versículos importantes que tratan con este tópico, entre ellos uno de Romanos capítulo 8 versículo 7 que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que este versículo nos pone de cierta manera en oposición a Dios si vivimos de acuerdo a la carne. Es decir, si vivimos una vida sin estar cerca de Dios, sin un compromiso con Dios, estamos realmente viviendo en contra de Dios. Amén. Vemos que al principio el hombre fue creado por Dios, Adán y su esposa, y estaban en una unión perfecta con Dios. Su capacidad era perfecta. Dice la Biblia que Dios trajo los animales al frente de Adán y él les puso nombre, y ese fue el nombre de cada animal, exactamente como lo usó. Así que su mente estaba completamente unida, estaba completamente muy cerca de la mente de Dios. Pero cuando vino el pecado y entonces el hombre cayó y su vida fue cambiada completamente, entonces su mente llegó a un estado que no podía estar cerca de Dios, que no podía tener esa comunión con Dios, que no pensaba ya como Dios pensaba, sino que pensaba de una manera diferente. La desobediencia de Adán trajo el resultado de la muerte. Dice Santiago 1:15, el pecado siendo consumado da a luz muerte. Y entonces esa muerte fue una separación de Dios. Fue una forma de vivir en que el hombre ya no podía tener comunión con Dios, ya no podía comunicarse con Dios. Sus pensamientos eran diferentes, eran opuestos a los pensamientos de Dios, y eso tristemente trajo el resultado final de la muerte para el hombre. Amén. El hombre, la mujer que vive sin Dios, tiene una mente rebelde en oposición a Dios. Ese es el estado natural. A un niño nadie le tiene que enseñar cómo hacer maldad, cómo robar alguna cosita, comerse algo sin permiso, tomar el juguete de otro niño, hasta pelear con otro niño. Nadie le tiene que enseñar eso. El niño lo aprende de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene una mente heredada de Adán, pero una mente que está en oposición, que está en contra de Dios. Y ese es el estado natural. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Así que él no puso un término medio. Estás conmigo, estás con mis enemigos, o estás con el diablo, o estás neutral. Él no puso de ninguna manera esa posición neutral. No existe en este mundo. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Si usted procura mantenerse de una manera así, pues yo ni soy muy cristiano, ni muy pecador, trato de ser un buen hombre, una buena mujer. Eso es una forma imposible de vivir. Y usted está viviendo en oposición a Dios, está viviendo en contra de Dios. Si no toma una decisión de estar con Dios y de estar cerca de Dios. Santiago lo dice de esa forma en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Así que si queremos vivir una vida y ser populares en el mundo y tener amigos y hacer las cosas como lo hacen las otras personas, el vivir de esa manera nos hace
enemigos de Dios. Amén. Y sin embargo, esa es la forma natural de vivir. Así que por su naturaleza, por su forma natural de vivir en este mundo, el hombre está en contra de Dios. Quizás esto es algo chocante para nosotros. Quizás nunca lo habíamos pensado de esa manera. Pero si no estamos con el Señor Jesucristo, estamos en contra de Él. Ahora la pregunta que debíamos de tener es ¿por qué estar en contra de Dios? Hay una pregunta que podemos hacer al principio de esta lección y es ¿qué causa que dos personas se vuelvan enemigos? ¿Qué causa que dos personas que quizás eran amigos se vuelvan el uno contra el otro? O quizás hasta dos hermanos o dos hermanas o parientes de alguna manera se vuelvan enemigos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dice la Biblia que Dios nos ama. Amén. Juan 3:16 es un versículo muy conocido. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Así que si Dios nos ama, ¿por qué estar en contra de Dios? Si Dios ha demostrado su amor dándonos vida, dándonos esperanza, aún contestando nuestras oraciones, teniendo misericordia de nosotros cuando no lo merecemos, ¿por qué estar en contra de Dios? Debemos de meditar en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. No sé cómo usted se siente, pero yo sé que Dios ha perdonado muchos pecados en mi vida y sigue perdonando pecados, errores, faltas. Debemos de estar agradecidos a Dios. Amén. Agradecidos al Señor Jesucristo. Nunca hay ninguna manera en que el hombre podría pagarle a Dios por ese sacrificio del Señor Jesús. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. No hay forma en que podríamos pagar ese rescate de Dios. Amén. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Como seres humanos necesitamos que alguien nos ayude. Muchos no quieren aceptar esa idea. Muchos quieren pensar, yo me ayudo a mí mismo, yo puedo ayudarme a mí, no necesito a nadie, no necesito que nadie me ame o me aprecie o que nadie haga nada para mí. Pero la realidad es que necesitamos que el Señor Jesucristo salve nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos rescate y cambie esa mente que está en oposición a Dios. Esa mente opuesta a Dios. Amén. Es solamente a través de ese nuevo nacimiento que viene por el bautismo en el nombre de Jesús, que viene por el Espíritu Santo, que podemos, por decirlo así, morir a esa mente carnal y comenzar a vivir con una mente espiritual. Una mente que piensa como Dios, una mente que percibe las cosas de Dios, una mente espiritual que puede comprender la palabra de Dios. La Biblia se refiere a eso como la mente de Cristo o los pensamientos de Cristo. Una mente capaz de conocer la voluntad de Dios, de tener revelación de quién es Dios y de poder pensar cada día pensamientos de acuerdo a cómo Dios piensa. Amén. Eso es lo que solamente el Señor Jesucristo puede hacer en nosotros. Solamente Él puede cambiar esa mente y hacernos amigos de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Amén. Solamente por creer a Dios, Abraham fue llamado amigo de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, no os llamo mis siervos, mas llamo mis amigos y les voy a revelar lo que voy a hacer. Así que Dios quiere que tú seas su amigo, no su enemigo. Naturalmente nacemos en un estado que nos hace enemigos de Dios, enemigos de Jesucristo, con una mente completamente corrompida y en contra del Señor Jesús. Pero Él quiere darnos una nueva mente y Él quiere que seamos amigos. Amén, que estemos unidos con Él, que pensemos lo mismo, que deseemos lo mismo, que podamos vivir una vida
perfecta delante del Señor Jesús. Amén. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Cuando somos bautizados en las aguas del bautismo, nuestra mente muere al pasado. Y tenemos entonces la habilidad de tener nuevos pensamientos. Amén. De amar a nuestros enemigos, de perdonar, de amar a Dios, de amarnos unos a otros, de amar su palabra, de disfrutar en la alabanza a Dios, de una vida nueva que nos causa placer en estar con otros cristianos, en estar en una reunión, en un grupo o en un templo, alabando a Dios, cantándole a Dios. Esa es la mente nueva que solamente Jesucristo nos puede dar. Quizás nunca habías pensado de esta manera, que la mente carnal es una mente en contra de Dios. Quizás es la primera vez que escuchas esto, pero lo vemos en muchos lugares en la Biblia. Lo bonito es que no tenemos que continuar viviendo de esa manera, sino que tenemos la esperanza y la oportunidad con el Señor Jesús de tener una mente renovada. Amén. Una mente nueva. Y eso viene a través del Señor Jesús. Amén. Hay algunas preguntas que podemos compartir para profundizar este tema. Entre ellas, podemos preguntar en qué forma Dios ha mostrado su amor hacia nosotros. ¿Cómo Dios ha mostrado amor hacia ti? Si puedes dar algún testimonio, alguna palabra personal de cómo Dios lo ha hecho. Amén. Otra pregunta, ¿qué puede hacer usted esta semana por sus amigos que no conocen a Dios? Para que ellos puedan salir de ese lugar de oposición, de estar en contra de Dios, sufriendo las consecuencias del pecado, y que puedan llegar a un lugar mejor, un lugar donde están cerca de Dios, un lugar donde su mente ha sido renovada y son llamados hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a orar en este día de que podamos tener una mente que le agrada a Dios, una mente renovada, y que podamos ser con Dios y no en contra de Dios. Dios te bendiga.